Hay personas que experimentan una profunda incomodidad ante la presencia de Tauro sin comprender del todo el origen de esa sensación. Desde la perspectiva astrológica, no se trata únicamente de diferencias de carácter, sino del choque entre energías que representan formas opuestas de entender la vida. Tauro encarna la estabilidad, la perseverancia y la fidelidad a sus principios, mientras que existen personalidades cuya naturaleza se alimenta del cambio constante, la improvisación o la manipulación. Cuando estas energías se encuentran, pueden surgir rivalidades intensas. Quienes viven buscando atajos suelen sentirse incómodos ante la paciencia inquebrantable de Tauro. Mientras otros desean resultados inmediatos, Tauro acepta el ritmo de la naturaleza, construyendo paso a paso un destino sólido. Esa serenidad puede despertar frustración en quienes confunden la rapidez con el verdadero progreso. Ver cómo Tauro alcanza metas gracias a su constancia resulta especialmente irritante para quienes abandonan sus proyectos a mitad del camino. También existen personas que rechazan la honestidad silenciosa de Tauro. No porque Tauro imponga su verdad mediante grandes discursos, sino porque sus actos hablan con una fuerza imposible de ignorar. La coherencia representa un espejo incómodo para quienes viven de las apariencias. Allí donde otros utilizan máscaras para obtener reconocimiento, Tauro permanece fiel a sí mismo, y esa autenticidad puede despertar rechazo en quienes temen enfrentarse a su propia falta de integridad. Las personas manipuladoras encuentran en Tauro un adversario difícil de dominar. Aunque en ocasiones parezca flexible o paciente, existe un límite invisible que, una vez alcanzado, convierte su determinación en una auténtica muralla. La influencia psicológica pierde eficacia cuando se enfrenta a alguien cuya identidad está profundamente arraigada en sus valores. Por eso, quienes buscan controlar a los demás suelen desarrollar una fuerte antipatía hacia Tauro al descubrir que sus estrategias no funcionan. La envidia también desempeña un papel importante. Tauro suele construir lentamente una vida basada en la seguridad, el esfuerzo y la abundancia. Ese crecimiento constante provoca incomodidad en quienes desean obtener los mismos resultados sin asumir el mismo compromiso. Desde la visión astrológica, Venus, regente de Tauro, concede la capacidad de atraer belleza, bienestar y prosperidad cuando existe dedicación auténtica. Quienes solo observan el resultado final pueden ignorar los años de sacrificio ocultos detrás de cada logro. Las personalidades excesivamente inestables pueden interpretar la calma taurina como una amenaza. La serenidad posee un enorme poder porque no necesita imponerse mediante el ruido. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Tauro analiza, espera y actúa en el momento preciso. Esa capacidad para conservar el control incluso durante las tormentas emocionales genera desconcierto en quienes viven dominados por sus impulsos. Desde una dimensión más simbólica, Tauro representa la montaña que permanece firme mientras el viento cambia de dirección. Las personas que viven persiguiendo cada nueva tendencia suelen considerar esa firmeza como terquedad, cuando en realidad responde a una profunda conexión con sus convicciones. No todos comprenden que la resistencia también puede ser una forma de sabiduría. Sin embargo, el mayor rechazo suele nacer cuando Tauro decide cerrar definitivamente una puerta. Mientras ofrece confianza, paciencia y lealtad, puede soportar decepciones durante mucho tiempo. Pero cuando comprende que una relación ha roto los principios fundamentales del respeto y la honestidad, su decisión se vuelve prácticamente irreversible. Esa fortaleza para continuar sin mirar atrás desconcierta a quienes esperaban encontrar una voluntad fácil de doblegar. En el plano épico de la astrología, los enemigos de Tauro no aparecen únicamente como personas concretas, sino como símbolos de todo aquello que intenta quebrar la estabilidad, la verdad y la perseverancia. Cada enfrentamiento fortalece aún más el espíritu taurino, del mismo modo que el fuego endurece el metal. La oposición no destruye su esencia, sino que revela la magnitud de una fuerza interior que permanece inalterable frente al paso del tiempo. Quienes llegan a odiar esa energía, en realidad, suelen enfrentarse al reflejo de aquello que todavía no han logrado conquistar dentro de sí mismos, la capacidad de mantenerse firmes cuando el mundo entero cambia a su alrededor. Desde la tradición astrológica, Tauro no solo despierta admiración o afecto, sino también una resistencia instintiva en quienes perciben su presencia como una fuerza imposible de alterar. Existe un tipo de persona que basa su identidad en dominar el entorno, en mover las voluntades ajenas o en provocar reacciones emocionales para sentirse poderosa. Frente a esa estrategia, Tauro representa un desafío casi infranqueable. Su energía de tierra absorbe la presión sin perder el equilibrio, como una montaña que permanece inmóvil mientras la tormenta agota toda su furia.
Esa capacidad para no reaccionar impulsivamente puede convertirse en una fuente de enorme frustración para quienes esperan controlar cada situación. También surge el rechazo entre quienes viven atrapados en una competencia permanente. Algunas personas interpretan la existencia como una carrera donde siempre debe haber vencedores y derrotados. Tauro, sin embargo, rara vez participa en ese tipo de disputas. Su verdadera competencia es consigo mismo, con la versión que fue ayer y con el futuro que desea construir. Esa independencia respecto a la aprobación externa desconcierta a quienes necesitan compararse constantemente para medir su propio valor. Resulta difícil derrotar a alguien que no lucha por demostrar superioridad, sino por alcanzar su propia excelencia. En el plano simbólico, Tauro representa la fertilidad de la tierra, la capacidad de transformar una pequeña semilla en un bosque entero mediante paciencia y dedicación. Quienes desprecian el esfuerzo silencioso suelen menospreciar esta cualidad porque solo valoran los éxitos espectaculares o inmediatos. Sin embargo, la energía taurina recuerda que las mayores conquistas del universo siempre requieren tiempo. Esa diferencia de visión genera una distancia casi irreconciliable entre quienes desean construir un legado y quienes solo buscan un triunfo pasajero. Las personas incapaces de asumir responsabilidades también pueden desarrollar una fuerte oposición hacia Tauro. La influencia venusina impulsa a este signo a proteger aquello que considera valioso, ya sean relaciones, proyectos o principios. Esa actitud responsable pone en evidencia a quienes huyen de sus compromisos. La simple presencia de alguien que cumple su palabra puede convertirse en un recordatorio incómodo para quienes acostumbran a romper promesas sin remordimiento. Existe además un conflicto energético con quienes viven alimentando el caos. Hay personas que necesitan el conflicto constante para sentirse vivas, provocando enfrentamientos, sembrando dudas o alterando la armonía de cualquier grupo. Tauro, por el contrario, tiende a convertirse en un punto de estabilidad. Su sola presencia puede neutralizar tensiones y devolver el orden donde antes reinaba la confusión. Esa capacidad de equilibrar ambientes hace que quienes prosperan gracias al desorden perciban a Tauro como un obstáculo para sus intereses. Desde una perspectiva épica, cada enemigo de Tauro representa una prueba enviada para fortalecer aún más su carácter. No son obstáculos destinados a destruirlo, sino desafíos que revelan la profundidad de su resistencia. Así como los árboles más antiguos desarrollan raíces cada vez más profundas para soportar los vientos más violentos, Tauro encuentra en cada oposición una oportunidad para consolidar su identidad. Cada crítica injusta, cada traición y cada intento de menospreciar su valor alimentan una determinación todavía mayor. Hay un aspecto menos visible que también explica muchas enemistades. Tauro transmite una sensación de permanencia. En un mundo donde todo parece cambiar con rapidez, quienes viven dominados por la incertidumbre pueden interpretar esa firmeza como una amenaza. La estabilidad recuerda a muchos aquello que aún no han conseguido alcanzar. Sin proponérselo, Tauro inspira seguridad, y precisamente esa seguridad despierta recelos en quienes aún buscan desesperadamente un lugar donde sostenerse. La astrología enseña que ningún signo genera rechazo por casualidad. Toda tensión entre energías encierra una enseñanza. Los adversarios de Tauro aparecen para poner a prueba su paciencia, su fortaleza y su capacidad para mantenerse fiel a sus valores incluso cuando el entorno intenta desviarlo de su camino. Mientras otros cambian de dirección siguiendo cada nueva corriente, Tauro continúa avanzando con la serenidad de quien conoce el destino de su propia alma. Esa convicción termina convirtiéndose en su mayor victoria, porque demuestra que la verdadera grandeza no consiste en vencer a los demás, sino en conservar intacta la esencia mientras el tiempo transforma todo lo que existe a su alrededor. Existe otra dimensión astrológica que explica por qué determinadas personas desarrollan una oposición tan intensa hacia Tauro, la fuerza de su influencia silenciosa. A diferencia de quienes buscan reconocimiento constante mediante palabras o demostraciones llamativas, Tauro suele ejercer un liderazgo discreto. No necesita proclamarse como referente, porque su ejemplo termina convirtiéndose en un punto de apoyo para quienes lo rodean. Precisamente esa autoridad natural puede despertar el rechazo de personas que solo conciben el poder como una exhibición permanente. Cuando descubren que alguien inspira confianza sin imponerse, sienten amenazada la imagen que han construido de sí mismas. También provoca incomodidad en quienes viven desconectados del valor de la paciencia. Astrológicamente, Tauro comprende que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Cada experiencia, incluso las más difíciles, forma parte de un proceso de maduración. En cambio,
Quienes desean controlar el ritmo de todos los acontecimientos suelen desesperarse ante esa serenidad. Interpretan la calma como pasividad, sin advertir que, bajo la superficie, Tauro está fortaleciendo sus cimientos antes de dar el siguiente paso. Cuando finalmente actúa, lo hace con una firmeza que deja sin respuesta a quienes subestimaron su capacidad. Otro motivo de conflicto nace de la fidelidad de Tauro hacia sus propios valores. Hay personas que modifican continuamente sus principios para adaptarse a la conveniencia del momento o para obtener aceptación social. La energía taurina, en cambio, mantiene una línea de conducta mucho más estable. Esa coherencia puede resultar incómoda para quienes viven cambiando de opinión según soplen los vientos. La sola existencia de alguien que permanece firme recuerda que la integridad exige sacrificios que no todos están dispuestos a asumir. Desde el simbolismo del elemento tierra, Tauro representa la capacidad de sostener la vida incluso en los periodos más difíciles. Mientras otros se dejan arrastrar por el miedo colectivo o por la incertidumbre, este signo busca reconstruir, conservar y proteger. Quienes encuentran beneficios en sembrar inseguridad o dependencia suelen percibir esa actitud como una amenaza, porque la estabilidad reduce el espacio donde prosperan el engaño y la manipulación. En el plano más espiritual de la astrología, algunos antagonismos aparecen porque Tauro obliga, sin proponérselo, a que los demás se enfrenten con sus propias carencias. La disciplina de Tauro pone de manifiesto la falta de constancia ajena. Su lealtad evidencia la superficialidad de ciertas relaciones. Su resistencia deja al descubierto la fragilidad de quienes abandonan sus metas al primer obstáculo. Muchas veces el rechazo no nace de lo que Tauro hace, sino de lo que representa para quienes aún no han desarrollado esas fortalezas. Existe además un aspecto profundamente simbólico relacionado con la abundancia. Venus, como regente de Tauro, no solo se asocia con los bienes materiales, sino también con la riqueza interior, la capacidad de disfrutar del presente y de construir una existencia sólida. Hay personas que confunden esa energía con simple comodidad, sin comprender que la verdadera abundancia taurina es el resultado de incontables esfuerzos silenciosos. Esa incomprensión alimenta críticas injustas, pues solo observan los frutos y nunca las largas estaciones dedicadas al cultivo. Los enemigos más persistentes de Tauro suelen cometer un error fundamental: creen que su aparente tranquilidad es una señal de debilidad. Ignoran que la fuerza de este signo permanece contenida hasta que una causa verdaderamente importante exige su intervención. Entonces emerge una determinación comparable al despertar de una montaña antigua. No actúa movido por el orgullo ni por el deseo de venganza, sino por la necesidad de proteger aquello que considera sagrado. Esa transformación sorprende a quienes imaginaron que la paciencia era sinónimo de rendición. En la visión épica de la astrología, cada oposición fortalece el legado de Tauro. Los obstáculos no son simples enfrentamientos personales, sino pruebas destinadas a demostrar que la firmeza puede prevalecer sobre la inestabilidad, que la constancia supera al impulso y que la autenticidad resiste mejor el paso del tiempo que cualquier máscara. Por ello, quienes intentan derribar la esencia taurina descubren tarde que luchan contra una fuerza nacida del mismo ritmo de la naturaleza. Como la roca que permanece cuando el río ha cambiado incontables veces de curso, Tauro continúa avanzando con la serenidad de quien sabe que las victorias más grandes pertenecen a quienes nunca renuncian a ser fieles a su verdadera esencia. Existe un aspecto más profundo dentro del simbolismo astrológico que ayuda a comprender por qué algunas personas desarrollan una animadversión persistente hacia Tauro: su capacidad para permanecer inalterable frente a la presión del entorno. En un mundo donde muchas decisiones se toman por influencia del grupo, de las modas o del miedo al rechazo, Tauro suele mantenerse fiel a su criterio. Esa independencia no nace de la rebeldía, sino de una conexión firme con aquello que considera verdadero. Para quienes necesitan que todos validen sus opiniones, encontrarse con alguien difícil de influenciar puede resultar profundamente irritante. También despierta resistencia en quienes viven instalados en la superficialidad. La energía taurina tiende a buscar profundidad en los vínculos, autenticidad en las palabras y solidez en los proyectos. No suele impresionarse por las apariencias ni por las promesas vacías. Esa capacidad para distinguir entre lo duradero y lo efímero hace que algunas personas sientan que no pueden obtener fácilmente su confianza. Desde una perspectiva simbólica, Tauro observa como un antiguo guardián que no abre las puertas de su fortaleza hasta comprobar que las intenciones son sinceras. Otro foco de conflicto aparece con quienes utilizan la crítica constante como forma de sentirse superiores. Tauro posee una resistencia emocional que le permite soportar durante mucho tiempo las opiniones negativas sin alterar el rumbo de su vida.
Esa actitud desconcierta a quienes esperan provocar inseguridad o dependencia mediante el juicio permanente. Al comprobar que sus palabras apenas modifican la determinación taurina, la frustración puede transformarse en una hostilidad cada vez mayor. Desde la astrología, Tauro simboliza la continuidad de los ciclos naturales. Comprende que toda cosecha requiere preparación, cuidado y espera. Por eso, suele desconfiar de los éxitos obtenidos sin esfuerzo o de las promesas que ofrecen recompensas inmediatas. Las personas que viven persiguiendo beneficios rápidos pueden interpretar esa prudencia como una falta de ambición, cuando en realidad responde a una visión mucho más amplia del tiempo. Tauro sabe que lo que crece demasiado deprisa también puede desaparecer con la misma rapidez. Existe además un enfrentamiento silencioso con quienes no toleran los límites. Tauro puede ser generoso, protector y extraordinariamente paciente, pero también conoce el valor de decir basta cuando una situación amenaza su paz o su dignidad. Muchas personas acostumbradas a invadir el espacio emocional de los demás experimentan rechazo cuando descubren que este signo establece fronteras difíciles de cruzar. Su negativa no suele expresarse mediante grandes enfrentamientos, sino mediante una distancia firme que resulta imposible de negociar. En un plano más espiritual, Tauro representa la memoria de la Tierra. Conserva experiencias, aprendizajes y valores con una profundidad poco común. Por eso, rara vez olvida las lecciones que la vida le ha entregado. Quienes esperan repetir los mismos engaños una y otra vez encuentran en Tauro una conciencia despierta que aprende de cada batalla. Esa capacidad de evolucionar sin perder su esencia convierte cada experiencia dolorosa en una fuente de sabiduría. También existe un rechazo procedente de quienes temen la estabilidad porque nunca han aprendido a convivir con ella. Hay personas que solo reconocen intensidad cuando existe conflicto, incertidumbre o drama. La serenidad de Tauro les parece extraña, incluso aburrida, porque están acostumbradas a vivir en un estado permanente de agitación. Sin embargo, la astrología enseña que la verdadera fuerza no consiste en sobrevivir al caos, sino en crear paz allí donde todo parece desmoronarse. La energía taurina posee además una extraordinaria capacidad para recuperar lo perdido. Después de una decepción, una traición o un fracaso, puede atravesar largos periodos de reconstrucción silenciosa. Mientras otros creen que ha desaparecido o que ha sido derrotado, Tauro fortalece sus raíces lejos del ruido. Cuando vuelve a levantarse, lo hace con una madurez que dificulta repetir los errores del pasado. Esa resiliencia desconcierta a quienes esperaban verlo rendirse definitivamente. Desde una visión épica, quienes odian a Tauro terminan enfrentándose a un principio mucho más grande que una simple personalidad. Se enfrentan al poder de la perseverancia, a la nobleza de la constancia y a la convicción de que ninguna tormenta puede arrancar las raíces de quien ha aprendido a crecer desde el interior. Cada oposición, cada rivalidad y cada intento de debilitar su espíritu terminan reforzando una verdad ancestral: la auténtica fortaleza no necesita imponerse con estruendo. Basta con permanecer firme el tiempo suficiente para demostrar que las montañas sobreviven a todos los vientos y que la tierra siempre encuentra la manera de volver a florecer. Hay una faceta simbólica que rara vez se explora cuando se habla de la oposición que despierta Tauro: la capacidad de convertirse en un punto de referencia para los demás sin proponérselo. Desde la astrología, este signo irradia una sensación de firmeza que inspira confianza en tiempos de incertidumbre. Esa cualidad puede provocar rechazo en personas que necesitan ocupar siempre el centro de la atención. Cuando descubren que la credibilidad de Tauro nace de sus acciones y no de sus discursos, sienten que pierden el protagonismo que tanto desean conservar. La energía taurina también incomoda a quienes viven guiados por la inconstancia. Mientras algunas personas cambian continuamente de objetivos, amistades o principios según las circunstancias, Tauro desarrolla un compromiso profundo con aquello que considera valioso. Esa permanencia puede parecer incomprensible para quienes interpretan la estabilidad como una limitación. Sin embargo, la astrología enseña que la constancia es una forma de poder, porque permite construir aquello que el entusiasmo pasajero jamás consigue mantener. Existe igualmente un conflicto con quienes buscan obtener resultados mediante la presión emocional. Tauro posee una notable capacidad para resistir el chantaje afectivo cuando identifica que alguien intenta manipular sus decisiones. Puede escuchar, reflexionar e incluso guardar silencio durante largos periodos, pero difícilmente renunciará a sus convicciones para satisfacer intereses ajenos. Esa fortaleza interior suele desesperar a quienes están acostumbrados a doblegar voluntades mediante la culpa, el miedo o la dependencia.
Otro aspecto poco mencionado es que Tauro suele despertar rivalidad en personas que confunden la amabilidad con debilidad. Al mostrar paciencia y disposición para ayudar, algunos interpretan erróneamente que siempre cederá ante las exigencias de los demás. Sin embargo, cuando se traspasan ciertos límites, emerge una determinación extraordinaria. La astrología representa ese instante como el despertar del toro sagrado, una fuerza contenida que solo aparece cuando la justicia, la dignidad o la protección de los seres queridos lo hacen necesario. Quienes subestimaron esa energía suelen descubrir demasiado tarde que la calma nunca fue ausencia de fuerza. También genera incomodidad entre quienes rechazan la responsabilidad de sus propios actos. Tauro acostumbra a asumir las consecuencias de sus decisiones y espera la misma honestidad de quienes forman parte de su vida. Esa actitud deja poco espacio para las excusas permanentes o para trasladar la culpa a factores externos. Las personas que viven evitando reconocer sus errores pueden interpretar esa firmeza moral como una amenaza, porque evidencia aquello que todavía necesitan aprender. Desde una perspectiva más espiritual, Tauro representa la capacidad de permanecer conectado con la realidad incluso cuando las emociones intentan desviar el rumbo. Mientras otros pueden perderse entre ilusiones, promesas vacías o impulsos pasajeros, este signo busca aquello que puede sostenerse con hechos. Esa conexión con lo tangible no limita su mundo interior, al contrario, le permite convertir los sueños en construcciones reales. Precisamente esa habilidad despierta la oposición de quienes prefieren permanecer en el terreno de las palabras sin asumir el esfuerzo que exige transformar una idea en una obra duradera. Hay quienes sienten rechazo hacia Tauro porque su mera presencia transmite seguridad. Esa serenidad funciona como un recordatorio silencioso de que la verdadera confianza no depende de la aprobación ajena. El signo avanza con paso constante, sin apresurarse ni detenerse por las opiniones cambiantes del entorno. Esa independencia emocional resulta difícil de comprender para quienes viven condicionados por el reconocimiento externo. La tradición astrológica también considera que Tauro posee una extraordinaria resistencia al desgaste del tiempo. Muchas personas brillan intensamente durante un instante, pero terminan consumiéndose por la falta de disciplina o de propósito. Tauro, en cambio, crece lentamente, acumulando experiencia, sabiduría y fortaleza con cada desafío superado. Esa evolución gradual puede despertar impaciencia en quienes solo valoran el éxito inmediato, sin comprender que las raíces más profundas son las que sostienen los árboles más longevos. En la dimensión épica del zodiaco, cada persona que intenta frenar el avance de Tauro termina convirtiéndose en una prueba destinada a fortalecer aún más su espíritu. La oposición no destruye su camino, sino que templa su carácter como el fuego fortalece el acero. La esencia taurina comprende que la mayor victoria no consiste en silenciar a los adversarios, sino en continuar construyendo, protegiendo y creciendo mientras las voces contrarias se desvanecen con el paso de los años. Al final, permanece aquello que fue levantado con paciencia, honor y determinación, cualidades que constituyen el verdadero legado de Tauro dentro del universo astrológico. Existe una interpretación astrológica según la cual Tauro despierta antagonismo porque representa una energía difícil de desestabilizar. En el lenguaje simbólico del zodiaco, el toro no embiste de manera constante ni busca conflictos innecesarios. Permanece sereno, observando el terreno antes de actuar. Esa actitud suele desconcertar a quienes esperan reacciones impulsivas para obtener ventaja. Cuando descubren que Tauro no responde a cada provocación, sino que elige cuidadosamente cuando merece la pena emplear su energía, muchos interpretan ese autocontrol como una barrera imposible de superar. También hay personas que sienten rechazo hacia Tauro porque este signo posee una capacidad poco común para detectar las contradicciones entre las palabras y los hechos. La tradición astrológica atribuye al elemento tierra una conexión especial con la realidad tangible. Por ello, Tauro suele conceder más importancia a los actos que a las promesas. Quienes acostumbran a construir su imagen mediante discursos grandiosos pueden sentirse incómodos ante alguien que observa con paciencia y solo concede su confianza cuando las acciones respaldan las intenciones. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la forma en que Tauro transforma el tiempo en un aliado. Mientras algunos consideran que esperar significa perder oportunidades, la energía taurina entiende que cada ciclo tiene un momento adecuado para germinar. Esa visión puede provocar el rechazo de personas dominadas por la ansiedad, incapaces de comprender que muchas de las mayores victorias nacen de la perseverancia. Tauro rara vez se deja arrastrar por la desesperación colectiva. Prefiere avanzar con un ritmo constante, convencido de que las bases sólidas siempre sobreviven a las soluciones precipitadas.
Desde una perspectiva simbólica, Tauro también representa el valor de la permanencia. En una época marcada por relaciones efímeras, compromisos cambiantes y decisiones impulsivas, este signo busca construir vínculos capaces de resistir el paso del tiempo. Esa forma de entender la vida puede generar conflictos con quienes solo se sienten cómodos en la incertidumbre o en la renovación constante. Para esas personas, la estabilidad taurina parece un desafío a su manera de existir. Hay quienes desarrollan una fuerte oposición porque no consiguen comprender la enorme fortaleza emocional que Tauro esconde tras su apariencia tranquila. Este signo no suele convertir cada herida en un espectáculo ni busca despertar compasión para obtener apoyo. Prefiere sanar en silencio, reconstruirse con paciencia y regresar cuando ha recuperado plenamente sus fuerzas. Esa discreción desconcierta a quienes esperan encontrar debilidad visible para aprovecharla. Cuando Tauro reaparece fortalecido después de una etapa difícil, muchos descubren que aquello que creían una derrota solo fue un periodo de preparación. La astrología también asocia a Tauro con el sentido de pertenencia. Este signo protege aquello que ama con una determinación extraordinaria. Familia, amistades, ideales o proyectos pueden convertirse en auténticos territorios sagrados. Esa actitud despierta incomodidad en personas incapaces de comprender el valor de la lealtad. Mientras algunos cambian de alianzas según la conveniencia del momento, Tauro permanece junto a quienes considera dignos de su confianza, incluso cuando hacerlo exige sacrificios. Existe además un tipo de adversario que aparece cuando Tauro alcanza el éxito. No se trata únicamente de quienes sienten envidia por los resultados obtenidos, sino de quienes nunca imaginaron que su constancia terminaría dando frutos tan visibles. Como el crecimiento taurino suele ser gradual, muchos subestiman durante años su potencial. Sin embargo, cuando las metas comienzan a materializarse, quienes antes ignoraban su esfuerzo pueden transformarse en críticos persistentes. La astrología interpreta esta situación como una consecuencia natural de la luz que proyecta toda obra construida con dedicación. En el plano más épico, los enemigos de Tauro simbolizan las fuerzas que intentan apartarlo de su misión de construir, proteger y dar estabilidad. Cada oposición representa una prueba de resistencia, una oportunidad para demostrar que la firmeza puede prevalecer sobre la confusión y que la paciencia termina superando a la impaciencia. El auténtico poder de Tauro no reside en vencer mediante la confrontación constante, sino en mantenerse fiel a su esencia cuando todo alrededor invita a renunciar. Así, la energía taurina continúa avanzando como una antigua montaña que ha contemplado incontables estaciones sin perder su forma. Los vientos cambian de dirección, las tormentas aparecen y desaparecen, las voces críticas se elevan y finalmente se apagan. Sin embargo, aquello que ha echado raíces profundas permanece. Esa es la verdadera enseñanza simbólica de Tauro: la grandeza no pertenece a quien hace más ruido, sino a quien conserva intactos sus valores mientras el tiempo pone a prueba la fortaleza de todos los demás. Desde el simbolismo astrológico también puede entenderse que Tauro despierta rechazo porque posee una capacidad excepcional para sobrevivir a las decepciones sin perder su esencia. Muchos signos transforman radicalmente su forma de actuar después de una traición, pero la energía taurina busca aprender sin renunciar a sus principios fundamentales. Puede volverse más prudente, más selectiva y más observadora, pero rara vez abandona su sentido del honor. Esa resistencia moral resulta desconcertante para quienes esperan que las heridas destruyan el carácter de una persona. Existe además un tipo de rival que aparece cuando Tauro decide dejar de perseguir aquello que ya no le aporta crecimiento. Astrológicamente, este signo suele aferrarse durante mucho tiempo a personas, ideales o proyectos porque cree profundamente en el valor de la constancia. Sin embargo, cuando comprende que un ciclo ha terminado, realiza un cambio silencioso pero definitivo. Esa decisión suele sorprender a quienes estaban convencidos de que siempre podrían contar con su paciencia infinita. En realidad, el toro no rompe sus vínculos por un impulso momentáneo, sino cuando entiende que permanecer significaría traicionarse a sí mismo. También provoca incomodidad en quienes necesitan vivir rodeados de incertidumbre para sentirse importantes. Hay personas que crean conflictos, rumores o enfrentamientos porque encuentran en el caos una forma de ejercer influencia. Tauro representa exactamente lo contrario: la construcción de espacios seguros donde prevalezcan la confianza, la palabra dada y la estabilidad. Esa energía neutraliza muchas dinámicas basadas en la confusión, motivo por el cual quienes prosperan gracias al desorden pueden llegar a verlo como un obstáculo permanente. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Tauro y el silencio.
Mientras otros intentan resolver cada conflicto mediante largas explicaciones, la energía taurina comprende que existen momentos en los que el silencio posee más fuerza que cualquier argumento. No responde a todas las provocaciones ni considera necesario justificar cada decisión. Esa actitud suele desesperar a quienes buscan alimentar discusiones interminables. La ausencia de reacción priva al conflicto del combustible que necesita para crecer. Desde la tradición astrológica, Tauro también simboliza la capacidad de convertir la experiencia en sabiduría práctica. Cada error deja una enseñanza que pasa a formar parte de sus decisiones futuras. Por ello, quienes intentan perjudicarlo utilizando las mismas estrategias descubren que el signo rara vez tropieza dos veces con la misma piedra. Esa evolución constante dificulta que antiguos adversarios vuelvan a encontrar puntos débiles donde ejercer presión. Existe igualmente un rechazo relacionado con la independencia material y emocional que Tauro suele perseguir. Este signo busca construir una vida donde sus decisiones dependan cada vez menos de factores externos. Esa aspiración hacia la autonomía puede resultar incómoda para personas acostumbradas a generar relaciones de dependencia. Cuanto más fuerte se vuelve Tauro, menos espacio existe para la manipulación, y precisamente esa libertad despierta la oposición de quienes desean controlar el destino ajeno. En un plano más simbólico, Tauro representa la fortaleza de las raíces. Un árbol no desafía al viento mediante la velocidad, sino mediante la profundidad con la que se aferra a la tierra. Del mismo modo, la energía taurina encuentra su verdadero poder en los principios que sostienen su existencia. Las personas que cambian continuamente de valores o de dirección pueden interpretar esa firmeza como rigidez, cuando en realidad constituye la base de su extraordinaria resistencia. Hay quienes llegan a odiar a Tauro porque nunca consiguen comprender su manera de medir el éxito. Mientras muchos persiguen reconocimiento inmediato, prestigio o admiración, este signo suele valorar aquello que permanece cuando desaparecen los aplausos, una familia sólida, una amistad auténtica, una obra bien construida o una conciencia tranquila. Esa diferencia de prioridades hace que algunos consideren incomprensible su forma de actuar, pues buscan recompensas completamente distintas. La visión épica de la astrología enseña que el toro avanza con la paciencia de quien conoce los ritmos del universo. No necesita demostrar continuamente su fuerza porque sabe que el tiempo acabará revelando la verdad de cada esfuerzo. Los adversarios aparecen como tormentas pasajeras que intentan alterar su rumbo, pero ninguna tormenta permanece para siempre. En cambio, la montaña continúa en pie generación tras generación. Por eso, la mayor victoria de Tauro no consiste en hacer desaparecer a sus enemigos, sino en impedir que el resentimiento modifique su naturaleza. Su auténtico triunfo es conservar la nobleza, la perseverancia y la serenidad incluso después de haber conocido la envidia, la traición y la incomprensión. Esa fidelidad a su propia esencia constituye la expresión más elevada de su fuerza astrológica y el legado que deja tras cada desafío superado. Otro aspecto simbólico que ayuda a comprender por qué algunas personas desarrollan una fuerte oposición hacia Tauro es la extraordinaria capacidad de este signo para convertirse en un referente de confianza. Desde la astrología, el elemento tierra no solo representa estabilidad material, sino también estabilidad emocional. Cuando una situación se vuelve incierta, muchas personas buscan de forma natural a quien transmite calma y seguridad. Esa influencia, ejercida sin necesidad de imponer autoridad, puede despertar celos en quienes desean ser el centro de todas las decisiones. No es extraño que ciertos rivales interpreten la credibilidad de Tauro como una amenaza para su propia posición. También existe una oposición procedente de quienes viven dominados por la impaciencia. Tauro posee una relación muy particular con el tiempo, entiende que todo lo auténticamente valioso necesita madurar. Esta visión contrasta con la de quienes desean resultados inmediatos y abandonan cualquier proyecto cuando los frutos tardan en aparecer. Astrológicamente, esa diferencia representa el choque entre la semilla que acepta las estaciones y la chispa que brilla intensamente durante un instante para extinguirse poco después. La permanencia de Tauro termina evidenciando la fragilidad de quienes solo confían en el entusiasmo pasajero. Hay personas que sienten un rechazo instintivo hacia quienes no pueden comprar, impresionar o intimidar. Tauro suele valorar aquello que tiene un significado profundo por encima de aquello que únicamente posee apariencia. Esa actitud dificulta cualquier intento de seducirlo mediante promesas vacías o demostraciones superficiales de poder. Quienes están acostumbrados a influir utilizando el prestigio, la riqueza o la imagen descubren que, frente a la energía taurina, esos recursos pierden gran parte de su eficacia.
Otro conflicto nace cuando Tauro mantiene su dignidad incluso en la derrota. Desde una perspectiva astrológica, este signo comprende que perder una batalla no significa perder el destino. Puede aceptar errores, aprender de ellos y volver a levantarse con mayor sabiduría. Esa capacidad de reconstruirse resulta desconcertante para quienes esperaban verlo renunciar después del primer fracaso. El verdadero poder del toro no reside en evitar las caídas, sino en convertir cada una de ellas en una base más firme para el siguiente ascenso. También genera incomodidad en personas que necesitan vivir rodeadas de aprobación constante. Tauro suele encontrar validación en la tranquilidad de su conciencia y en la coherencia entre sus pensamientos y sus actos. No depende completamente del reconocimiento externo para mantener su rumbo. Esa independencia emocional representa un desafío para quienes miden su valor únicamente por la opinión ajena. La serenidad de Tauro demuestra que la autoestima más sólida nace desde el interior. Desde el simbolismo venusino, este signo posee además una notable capacidad para disfrutar de la belleza sencilla de la existencia. Encuentra riqueza en la naturaleza, en el trabajo bien realizado, en los afectos sinceros y en los momentos de paz. Quienes viven atrapados en una búsqueda interminable de novedades pueden interpretar esa satisfacción como conformismo, sin comprender que la verdadera abundancia consiste en saber apreciar aquello que permanece cuando desaparecen las distracciones. Existe además un tipo de adversario especialmente significativo, aquel que intenta acelerar los procesos naturales de Tauro. La astrología enseña que este signo florece cuando respeta sus propios ritmos. Forzarlo mediante presiones constantes rara vez produce mejores resultados. Al contrario, fortalece todavía más su decisión de avanzar únicamente cuando considera que el terreno está preparado. Esa firmeza puede desesperar a quienes pretenden controlar cada paso del camino. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro simboliza la fortaleza de las antiguas fortalezas construidas sobre roca. No destacan por la rapidez con la que fueron levantadas, sino por la capacidad de resistir siglos de tormentas. Del mismo modo, la esencia taurina edifica relaciones, proyectos y principios destinados a perdurar. Los enemigos aparecen como vientos que golpean sus muros intentando encontrar una grieta. Sin embargo, cada embate solo pone de manifiesto la calidad de sus cimientos. La enseñanza final de esta energía es que la oposición nunca define el valor de Tauro. Quienes lo critican, lo envidian o intentan detenerlo forman parte de un recorrido destinado a fortalecer su carácter. Cada desafío pule su paciencia, cada traición afianza su discernimiento y cada obstáculo confirma que la auténtica grandeza no consiste en avanzar sin resistencia, sino en permanecer fiel a los propios valores cuando el camino exige firmeza, honor y una voluntad capaz de sostenerse frente al paso implacable del tiempo.